Estaba doblando la ropa de cama en la habitación de invitados, la que tenía bordadas mis iniciales, cosidas a mano hace años, cuando aún creía que las fiestas eran sinónimo de recuerdos y significado, cuando mi teléfono vibró. Era mi hija, Elise. Su nombre iluminó la pantalla con la misma calidez que sentía cuando entraba en la cocina pidiendo galletas de jengibre. Pero esta llamada era diferente. Respondí con una sonrisa en la voz, imaginándome que me preguntaría por mis preferencias para el postre o el menú de Nochebuena. En cambio, carraspeó y dijo unas palabras que nunca olvidaré. Mamá. La familia ha pensado que quizá este año deberíamos celebrar la Navidad solo con los más cercanos. Me quedé paralizada, con la servilleta en la mano, escuchando su tono cauteloso, el que se usa para despedir a un empleado o terminar una relación. El núcleo familiar. Como si yo no formara parte de él. Como si la mujer que había pagado las hipotecas, cubierto las facturas médicas y organizado todas las Navidades durante 20 años no fuera lo suficientemente importante como para contar. ¿Qué harías si tu propia hija intentara quitarte la vida? Si aún no te has suscrito, pulsa ese botón. Lo que Elise no sabía era que esa misma mañana yo acababa de autorizar una transferencia de $400.000 para renovar su casa, la empresa emergente de su hermano y el fideicomiso familiar. Así que hice lo que cualquier madre haría. Cancelé la transferencia. Empecemos. La llamada llegó un miércoles por la tarde, justo después de terminar de poner la mesa con la vajilla de porcelana fina, blanca y dorada, un regalo de boda de mi difunto marido, Thomas. Había estado preparándolo todo desde temprano, como siempre, para la reunión navideña. Este año íbamos a ser 22. Al menos, eso era lo que yo pensaba. El nombre de Elise apareció en la pantalla de mi teléfono y respondí con ese entusiasmo maternal que solo las madres entienden, el que se arraiga en años de estar siempre ahí, limpiando y pagando. Hola cariño, dije, secándome las manos con un paño de lino. Estaba pensando en ti. ¿Qué preparo este año, ternera o pavo? Hubo una pausa. Un silencio tan profundo que sentí que cortaba la expectación que me había calentado el pecho toda la mañana. Entonces habló, lentamente, como si lo hubiera ensayado. Mamá, escucha. Lo hemos hablado Jason, Michael y yo, y creemos que este año sería mejor celebrar la Navidad en un círculo más reducido. Solo la familia más cercana. Durante un momento, no respondí. Miré a mi alrededor, la plata pulida, las sillas extra, la caja de adornos que había bajado del ático. ¿Solo la familia más cercana?, repetí, como si no hubiera oído bien. Ella se apresuró a llenar el silencio. No para siempre, mamá. Solo este año. Las cosas han estado tensas. Con la dinámica familiar. Y pensamos que una reunión más tranquila sería mejor para los niños. Los niños. Mis nietos. Los que me llaman nana y me envían dibujos hechos con lápices de colores con corazones y letras temblorosas. Tragué el nudo que se me formó en la garganta. Entonces, no estoy invitada. No es eso. Dijo Elise demasiado rápido. Es solo que... ha sido mucho. Y la gente cree que quizá un descanso sería saludable. La gente. Ella no. No mi hija, a quien acuné cuando tenía cólicos y sufría desengaños amorosos en la adolescencia, a quien envié a la universidad con la matrícula pagada y un apartamento a su nombre. No, esa no era su decisión. Era la de ellos. La del comité de hermanos que se habían crecido bajo mi techo y a mi costa. Ya veo. Dije en voz baja, envolviendo cada sílaba en la moderación de una mujer que lo había dado todo y a la que le pedían un poco más, incluso su presencia. Cuando terminó la llamada, no lloré. No grité. Caminé tranquilamente hacia mi oficina en casa, abrí el gestor de cuentas y cancelé 3 transferencias pendientes, una para la ampliación de la cervecería de Jason, otra para la reforma de la cocina de Elise, y otra para el nuevo negocio de jardinería de Michael. Un total de $400.000, congelados con un clic del ratón. La mesa de Navidad sería más pequeña este año, pero también lo serían los cheques, que se reunieran sin mí, que brindaran bajo guirnaldas que yo no había colgado, con vino que yo no había enviado.
Me habían quitado la invitación como invitada. No tenían ni idea de que estaban a punto de perder a la anfitriona. El silencio en la casa después de esa llamada era diferente a todo lo que había conocido. No era tranquilo, ni vacío. Era un silencio que juzgaba. Se cernía en los rincones de todas las habitaciones que había decorado con tanto cuidado, se aferraba a los adornos que aún esperaban ser desenvueltos y se posaba como polvo en la guirnalda que cubría la barandilla. Recorrí todas las habitaciones con la lentitud deliberada de una mujer que vuelve a la escena de un crimen. Y, en cierto modo, lo era. La escena de una traición silenciosa disfrazada de adornos navideños. El salón aún olía ligeramente a canela y pino. Había encargado el árbol a principios de año, 3 metros de altura, a Beto Fraser, el que Elise solía pedir cuando era niña. Siempre nos reíamos de cómo rozaba el techo, de cómo la dejaba colocar el ángel en la copa aunque le temblaban las manos. Este año lo coloqué yo sola. Me senté en la otomana de terciopelo junto a la chimenea y abrí el teléfono. No había mensajes. Ninguna disculpa. Solo un mensaje de Jason, enviado 5 minutos después de la llamada de Elise. Espero que no sea muy duro. Este año solo queremos unas vacaciones tranquilas. Ni un gracias por entenderlo. Ni un te quiero. Solo una frase que parecía sacada de un manual de comunicación corporativa, como si hubiera sido redactada y aprobada. Bajé hasta mis recordatorios. Uno de ellos seguía parpadeando en azul. Transferir los fondos de expansión de Jason, 5 de diciembre. Lo borré. Luego otro. Finalizar el pago del fideicomiso para Elise y Mike, 7 de diciembre. Desaparecido. Tardé unos segundos en borrar meses de planificación. ¿Pero la decepción? Eso llevaría más tiempo. Pensé en la última Navidad que pasamos todos juntos. Los niños habían llegado en avión con sus parejas y sus hijos pequeños, y la casa estaba llena de ruido, derrames y papel de regalo. Había preparado un asado y patatas al romero. Pagué los vuelos. Compré regalos demasiado caros para gente que decía querer cosas sencillas. Me llamaban el pegamento, y brindaban por mí con el champán que yo había comprado, mientras susurraban a mis espaldas sobre mi necesidad de controlarlo todo. Debería haberlo visto entonces. La gratitud se había convertido hacía tiempo en expectativa. Lo que no sabían, lo que nunca se habían molestado en preguntar, era lo mucho que había sacrificado para que esas fiestas fueran mágicas. Después de la muerte de Thomas, me hice cargo de su negocio, lo mantuve a flote, hice inversiones, luché contra el dolor solo para mantener la ilusión de la calidez. Nunca les pedí nada a cambio, solo su presencia. Solo su tiempo. Pero ahora incluso eso me lo estaban quitando como si fuera un privilegio que ya no me merecía. Me levanté, volví al comedor y empecé a retirar los cubiertos, uno por uno. Cada plato que llevaba al armario me parecía un ladrillo. Ya no era tristeza. Era claridad. Habían decidido marcar un límite. Pero no esperaban que yo construyera mi propio muro. Una mujer no puede financiar un legado y ser olvidada al mismo tiempo. Esta mujer no. Ya no. A la mañana siguiente, me desperté y vi que la nieve cubría el borde del jardín como azúcar glass. Debería haber sido precioso. Antes lo era. Las mañanas de invierno en esta casa solían significar tortitas en la plancha, olor a nuez moscada en el aire y nietos corriendo de una habitación a otra con los dedos pegajosos y un caos envuelto en cintas. Pero esa mañana no había risas resonando por los pasillos. No se oían risitas detrás de las puertas. Solo el hielo en las ventanas y un dolor en el pecho que latía como un metrónomo. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de café negro y miré fijamente la chimenea, que no se había encendido desde la llamada. Los correos electrónicos empezaron a llegar alrededor de las 9. Primero, el del contable de Michael, una pregunta cortés sobre el desembolso previsto para diciembre, de los gastos de su empresa. Luego, el del banco de Jason, indicando que la transferencia bancaria había sido cancelada y solicitando una aclaración. Elise no había enviado ningún correo electrónico. Por supuesto que no. Ella lo sabía. Siempre sabía más que los demás.
lo que hacía que su traición fuera aún más cruel. Ella era la única que pensaba que me defendería. En cambio, se había convertido en la portavoz, la cara visible de la silenciosa rebelión. Reenvié ambos correos electrónicos a mi abogado sin comentarios. No necesitaba dar explicaciones. Daniel llevaba 15 años conmigo, desde la sucesión tras la muerte de Thomas, pasando por la reestructuración del fideicomiso, por todos los hitos y las silenciosas desilusiones. Sabía la diferencia entre el silencio y la rendición. Al mediodía, recibí una llamada de Jason. No contesté. Luego llegó un mensaje de texto. Mamá. ¿Ha pasado algo con la financiación? Hay un pequeño contratiempo por mi parte. Un contratiempo. Así es como llamaban ahora a $250,000. Un contratiempo. Observé las burbujas subir en mi vaso de agua sin tocar, y dejé el mensaje ahí, sin responder. Por la noche, Elise finalmente rompió su silencio. Hola mamá. Siento que algo va mal. Los chicos dicen que hay problemas. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje. Hablar. Como si no hubiéramos hablado ya. Como si ella no me hubiera excluido tranquilamente de las vacaciones con precisión quirúrgica y esperara que sangrara en silencio sobre mis servilletas de lino. Escribí algo y lo borré. Volví a escribir. Luego envié solo esto. Dijiste que necesitabas espacio. Te lo estoy dando. Fue la mentira más amable que había dicho en años. Cerré el teléfono y me quedé junto a la ventana, viendo cómo la nieve comenzaba a caer con más fuerza. Las luces del jardín se encendieron automáticamente, iluminando los árboles que había decorado con guirnaldas la semana pasada. Ahora nadie los vería. Nadie llegaría con regalos, vino o niños con botas peludas. Y, sin embargo, por primera vez en años, sentí algo parecido a la calma. Mi casa estaba en silencio. Y esta vez, el silencio no era un castigo. Era protección. Creían que podían excluirme y seguir disfrutando del fruto de mi trabajo. Pero estas Navidades ya no iba a financiar una representación. Iba a recuperar mi paz. Una transacción cancelada tras otra. Fue a la noche siguiente cuando el chat grupal se iluminó. El titulado Planes para las fiestas, todavía fijado en la parte superior de mi teléfono como un cruel recordatorio. Había estado en silencio durante días, desde que Elise pronunció su exilio cuidadosamente ensayado. Ahora, de repente, bullía de energía. Los mensajes llegaban tan rápido que se superponían. Jason. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Mi madre no responde. Michael. Mi pago ha sido rechazado. Otra vez. ¿No ha dicho nada? Elise. Le he enviado un mensaje privado. Está siendo enigmática. Miré la pantalla desde mi sillón, con el resplandor de la chimenea parpadeando a mi lado. Era la primera llama que encendía en toda la semana. No era por decoración. Era por calor. Había dejado de fingir que iba a venir alguien. Se estaban desmoronando. No porque me echaran de menos, sino porque el dinero había dejado de fluir. Era curioso lo callados que habían estado cuando les enviaba los cheques. Pero ahora, sin previo aviso, el silencio se había vuelto sospechoso. De repente, yo era inaccesible, irracional, dramático. Todo porque me había atrevido a dejar de participar en esa farsa y a llevarme la cartera. No respondí. Dejé que se cocinaran en la incertidumbre. Que saborearan la Navidad que creían querer. Sin obligaciones. Sin expectativas. Sin mí. Unas horas más tarde, Elise volvió a llamar. Dejé que sonara, vi cómo su nombre desaparecía de la pantalla como vapor. Luego llegó un mensaje de voz, con su voz endulzada con el sirope de la preocupación fingida. Hola mamá. Solo quería saber cómo estabas. Creo que ha habido un malentendido. Nadie quería hacerte daño. Solo pensamos que quizá te gustaría pasar una Navidad más tranquila este año. Espero que estén bien. Te queremos. La última frase me dolió como un golpe. Te queremos. Si eso era amor, no quería saber cómo era la indiferencia.
Borré el mensaje de voz. Ya había oído suficiente. Hacia medianoche, preparé una taza de té y recorrí la casa, deteniéndome en la puerta del armario de la ropa blanca. Las toallas de invitados estaban apiladas ordenadamente, sin tocar. La H bordada que había añadido para las fiestas asomaba en hilo azul marino. Me hizo pensar en los adornos personalizados que había encargado con el nombre de cada uno de mis nietos. Habían llegado en delicadas cajas blancas que ni siquiera había abierto. Las llevé al salón y me senté con las piernas cruzadas en la alfombra, levantando cada tapa con el cuidado de alguien que sostiene recuerdos que no se han creado. Estaba el de Ava, con una bailarina plateada. El de Ethan, con forma de nave espacial. El de Lily, un búho nival. Se me humedecieron los ojos. No por arrepentimiento. Por determinación. Esos adornos irían en el baúl de cedro. No como castigo, sino como pausa. Este año no habría un árbol lleno de nombres de personas que habían olvidado el mío cuando importaba. No colgaría calcetines hechos a mano para niños cuyos padres habían convertido mi generosidad en expectativa. Este año, no decoraba para impresionar. No cocinaba para que me dieran las gracias. Estaba recuperando las fiestas. No por ira, sino por la tranquila comprensión de que el amor no te expulsa y sigue esperando que tu dinero llegue a tiempo. Pasé la mayor parte de la noche despierta, mirando al techo mientras el viento golpeaba las ventanas como un invitado no deseado. Desde la llamada, me costaba dormir. No porque tuviera el corazón roto, sino porque mi mente no dejaba de calcular la lenta erosión. ¿Cuándo había empezado? Los sutiles cambios. El tono cambiante. La forma en que había pasado de ser la matriarca a una nota al pie de página sin que nadie me lo dijera abiertamente. No me habían repudiado, me habían degradado. En silencio. Estratégicamente. Y no me había dado cuenta hasta que las luces que colgué ya no importaban. Hasta que las invitaciones que nunca pensé que se cuestionarían simplemente no llegaron. ¿Cómo me convertí en la extraña de mi propia familia? Pensé en Elise a los 12 años, insistiendo en ayudarme a preparar el jamón de Navidad. Llevaba un delantal 3 tallas más grande y cantaba villancicos desafinada mientras yo la dejaba creer que estaba al mando. Pensé en Jason en la universidad, apareciendo con la ropa sucia y una confianza vacía, y en cómo le besé la frente y le entregué los sobres fingiendo que no me dejaban sin fuerzas. Pensé en el divorcio de Michael y en cómo cuidé de sus hijos mientras él aprendía a ser padre soltero. Yo era la constante. El pilar. La cartera abierta y los brazos aún más abiertos. Entonces, ¿cómo me convertí en la que quedó fuera de la lista? La respuesta se deslizó lentamente, amarga como el café frío. Lo había puesto demasiado fácil. Nunca había exigido agradecimiento. Nunca había exigido lealtad. Solo había dado tiempo, amor, dinero, sin pausa, sin contrato. Y al hacerlo, les había enseñado a ver mi presencia como permanente y mis recursos como inagotables. En algún momento, dejé de ser su madre y me convertí en su patrocinadora. Y cuando los patrocinadores hacen demasiadas preguntas o ocupan demasiado espacio, son sustituidos. Eso es lo que fue esta Navidad, una sustitución. De la presencia por la conveniencia. De la relación por el rendimiento. Ya no querían a la persona. Solo los beneficios. Me levanté antes del amanecer y me quedé de pie junto a la ventana trasera, observando los primeros rayos de luz tocar el jardín cubierto de nieve. Hubo un tiempo en que imaginé esta casa llena de generaciones. Que mi legado serían las risas en los pasillos y las historias contadas mientras tomábamos el té. En cambio, se había convertido en una sala de exposición. La usaban cuando les convenía, posaban para las fotos frente a las chimeneas y luego se retiraban a sus rincones cuando terminaban las fiestas y se cobraban los cheques. Yo era el andamio que ya no querían reconocer una vez que la casa parecía completa. Pero lo que olvidaban, lo que nunca entendieron, es que la estructura no se sostiene cuando los cimientos se van. Yo no era una invitada en su historia. Era la página en la que estaba escrita. Y ahora que habían intentado arrancarme, aprenderían lo que significaba construir una narrativa sin la mujer que había construido la familia.
Ya no me interesaba demostrar mi lugar. Sabía quién era. Ellos eran los que lo habían olvidado. Y ahora lo recordarían. No era mi intención construir un imperio. Lo único que quería era estabilidad. Cuando Thomas y yo compramos esta casa hace 40 años, no era más que ladrillos y huesos y el sueño descabellado de dos personas enamoradas de las posibilidades. Él era estable, un hombre con visión de futuro y largas jornadas de trabajo. Yo era perspicaz, con cabeza para los números, la que estiraba cada dólar para construir un futuro. Criamos a 3 hijos en esta casa. Cada rincón guarda un recuerdo grabado en huellas dactilares, zumo derramado, rodillas raspadas. Y cada reparación, cada añadido, cada renovación, no eran solo mejoras en el hogar. Eran inversiones en una familia que creía que siempre sabría de dónde venía. La barandilla de la escalera por la que Jason se deslizaba en calcetines. La isla de la cocina donde Elise solía hacer los deberes mientras yo amasaba a su lado. El parterre que Michael ayudó a cavar para su proyecto de ciencias. Más tarde planté allí rosas, de un rojo intenso. De las que florecen incluso con las heladas. Construí una vida con mis manos y financié la de ellos con el mismo cuidado. Nunca se trató de controlar. Se trataba de la continuidad. Cuando Thomas falleció, hubo dolor, pero también claridad. Dejó la empresa y yo me hice cargo, no porque quisiera, sino porque no podía soportar ver cómo se desmoronaba lo que habíamos construido. Trabajé en silencio, como una viuda que se negaba a desaparecer. Hice crecer el negocio, lo diversifiqué y reinvertí con prudencia. No lo hice para que me alabaran. Lo hice porque el nombre que figuraba en el membrete de la empresa era el nuestro. Y luego convertí ese legado en algo personal. Pagué la escuela de negocios de Jason, 2 veces, cuando el primer intento no funcionó. Refinancié la casa de Elise cuando su marido perdió el trabajo, y nunca mencioné la segunda hipoteca. Pagué las facturas de la terapia de Michael cuando él no se atrevía a pedírmelo. Y luego, cada diciembre, abría esta casa como si fuera un santuario, como si nada de eso me costara el sueño, el silencio o mis ahorros. Lo aceptaban todo, sonriendo durante la cena de Navidad, brindando por la familia sin preguntarme ni una sola vez cómo estaba yo. Daban por sentado que los cimientos siempre estarían ahí. Nunca preguntaron quién había reparado las grietas cuando el peso se hizo demasiado pesado. Y ahora, después de todo, tenían la audacia de decir que yo no formaba parte de la familia inmediata. Como si esta casa no llevara mis huellas en sus vigas y mi sangre en sus planos. Como si el árbol no se erigiera cada año porque yo lo encargaba, como si la comida no apareciera porque yo la planificaba, cocinaba y pagaba. Se paraban en la terraza que yo pagué para reconstruir, bebiendo el vino que yo había comprado, mirando las luces que yo había pagado para colgar, y decidieron que yo era prescindible. Que me había convertido en un personaje secundario de una historia que habían editado sin mí. Pero se olvidaron de quién construyó el escenario. ¿Quién pagó por el guión? ¿Y quién podía cerrar el telón con la misma facilidad? Yo no compré esta familia, pero la financié muy bien. Y ahora aprenderían el precio de olvidarlo. Se supone que el amor se da libremente. Eso es lo que me decía cada vez que abría la cartera sin que me lo pidieran, cada vez que decía que sí antes de que tuvieran que decir por favor. Fue el amor lo que me hizo escribir esos cheques para la matrícula sin esperar un gracias. Fue el amor lo que me hizo aparecer con la compra cuando Elise tuvo su primer hijo, y no recordaba cuándo había dormido por última vez. Fue el amor lo que me hizo pagar en silencio la factura del IRS de Jason antes de que se convirtiera en un embargo y le dije que estaba arreglado, sin pedirle ni un centavo. Y durante años, me dije a mí misma que el amor era suficiente. Que el amor era la razón por la que nunca llevaba la cuenta. Pero el amor, sin control, tiene una sombra. Y en algún momento, mi amor se transformó silenciosamente en un deber. Mis regalos se convirtieron en expectativas. Mi generosidad se dio por sentada. Y lo que antes era un intercambio sagrado se convirtió en una transacción silenciosa que nunca se me permitió cuestionar. Al principio no lo vi. El derecho adquirido no grita. Se cuela como la niebla, suave y lentamente, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que las personas a las que has criado ahora ven tus sacrificios como una suscripción.
No te preguntan: ¿estás bien? Te preguntan: ¿ha salido bien? No dicen: te lo agradecemos. Dicen: ya era hora. La transformación fue tan gradual que casi no me di cuenta. La forma en que Elise empezó a referirse al fideicomiso familiar como nuestro fondo. La forma en que Michael lo llamaba el dinero de mamá, cuando en realidad era el resultado acumulado de 2 vidas de trabajo. La forma en que Jason bromeó una vez diciendo que, cuando la casa sea nuestra, convertiré el estudio en mi guarida. Nuestra. ¿Cuándo? Como si yo fuera solo un sustituto. Como si el amor tuviera una fecha de caducidad estampada en silencio bajo la alfombra. No se trataba del dinero, no realmente. Era el cambio de actitud. La lenta desaparición de la gratitud. La suposición de que mi presencia era permanente, mis recursos infinitos y mi silencio garantizado. No me preguntaban qué quería para Navidad. Daban por sentado que yo lo organizaría. No se preguntaban si estaba cansada. Solo esperaban que la comida estuviera caliente y la ropa de cama limpia. Ese tipo de derecho adquirido no surge de repente. Llega envuelto en buenas intenciones, disfrazado de tradición, escondido detrás de la frase, así son las cosas. Y durante un tiempo, lo dejé estar. Porque el amor es resistente, incluso cuando está herido. Pero esta Navidad, cuando Elise llamó para cancelar mi invitación a la casa que yo misma construí, me di cuenta de que no era el amor en lo que se apoyaban. Era un derecho disfrazado de familiaridad. Y yo había permitido que creciera porque confundía el ser necesario con el ser respetado. Me había dicho a mí mismo que seguían volviendo porque se preocupaban por mí. Pero volvían porque yo seguía abriéndoles la puerta. No volveré a hacerlo. Porque el amor no es amor cuando se da por sentado. Y no dejaré que el mío se consuma como el oxígeno. Sin aliento, invisible y dado por sentado. No era solo lo que Elise dijo por teléfono. Era como lo dijo. Suave, ensayado, como alguien que intenta no derrumbarse bajo la presión de un guión que no ha escrito. Y cuanto más repetía sus palabras, más me preguntaba si realmente había estado hablando con mi hija, o si me habían entregado un mensaje en nombre de un comité. Este año solo será la familia más cercana. Esa frase no sonaba como ella. Sonaba como un consenso. Como una frase que había sido pasada de mano en mano, revisada, pulida y finalmente pronunciada con un temblor que intentaba ocultar. ¿Hija o portavoz? ¿De quién eran esas palabras? Elise solía ser la que me llamaba después de un día difícil, con la voz sin reservas, las frases saliendo como el agua de una jarra rota. Lloraba por el trabajo, por la maternidad, por sentirse abrumada. Y yo la escuchaba. Le ofrecía lo que podía. Consuelo, consejos, y si era necesario, un cheque. Pero esta no era la voz de alguien que se confiaba. Era alguien que daba explicaciones. Que se justificaba. Alguien que cumplía con la incómoda tarea de decirle a la mujer que había financiado la mitad de su vida que ya no la necesitaban. Y, sin embargo, intentaba que sonara amable. Sonaba demasiado suave. Demasiado coordinado. Y conocía a mis hijos lo suficientemente bien como para reconocer un frente unido cuando lo oía. Jason siempre había sido el estratega. Michael, el eco. ¿Elise? Ella siempre había sido el puente. Pero ese día había algo en su voz que sonaba extrañamente fría. Como si hubiera pasado más tiempo preocupándose por cómo reaccionaría yo que por si era lo correcto. Y eso era lo peor. No la desinvitación, sino que dejara que se hiciera en su nombre. Imaginé la conversación que debían de haber tenido sin mí. Una llamada en grupo, tal vez. O una cena en casa de Elise mientras yo estaba en el banquete benéfico que ayudaba a patrocinar. No le importará, diría Jason probablemente. Le vendrá bien descansar. Solo es un año, intervino Michael, siempre mediador. Y Elise, atrapada entre la lealtad y la incomodidad, finalmente asintió. Se lo diré. Así fue como acabé escuchando el veredicto de la única persona que solía luchar por sentarse a mi lado en la mesa. La revelación me dolió más de lo que esperaba. Porque si Elise realmente creía en lo que decía, podría haber respetado su honestidad. Pero en cambio,
Escuché la voz de una mujer atrapada entre dos mundos, que elegía la conveniencia sobre la confrontación. ¿Y eso qué me convierte a mí? ¿En madre? ¿O simplemente en la destinataria de una decisión ya tomada? Esa llamada telefónica fue una fractura, no solo en nuestros planes para las fiestas, sino en el tejido de nuestra relación. Y cuanto más lo pensaba, más entendía la verdad. No se trataba de la Navidad. Se trataba del control. Querían una versión de mí que fuera callada, obediente y convenientemente invisible. Y Elise, mi Elise, se había convertido en su mensajera. Pero el mensaje no llegó como esperaban. Porque yo no solo estaba escuchando. Estaba recordando. Y no olvido la traición cuando viene de boca de mi hija. Cada Navidad tenía su propio ritmo, su propio brillo. Las luces centelleantes, las risas que rebotaban en las paredes, el olor a canela y clavo que flotaba en el aire como un recuerdo. Pero bajo el brillo, siempre había un registro silencioso, una cuenta invisible que se extendía a lo largo de cada reunión. Nadie hablaba de ello. Nadie se atrevía. Pero estaba ahí, acechando bajo cada calcetín, cada billete de avión que compraba, cada botella de vino que colocaba con cuidado sobre la larga mesa de roble. Era el precio de mantener a todos contentos. La cuenta silenciosa en el corazón de cada festividad. Ellos lo llamaban tradición. Yo lo llamaba presupuesto. Cuando llegaban, veían el árbol ya decorado. Yo veía el recibo de los decoradores que habían venido 2 días antes porque mis rodillas ya no me permitían alcanzar las ramas más altas. Llegaban sonrientes, con los brazos llenos de regalos para los demás, sin darse cuenta de la mano que había detrás de las fiestas. Que cada detalle, desde los canapés del catering que decían que eran caseros hasta las habitaciones con calefacción que daban por sentadas, tenía un precio. Y ese precio tenía un nombre. El mío. Al principio no me importaba. Cuando Thomas vivía, lo hacíamos juntos. Él trincha el pavo, yo trincho el ego de todos. Sonreíamos en medio del caos, susurrándonos lo afortunados que éramos. Incluso después de su muerte, seguí haciéndolo. Porque el dolor era más llevadero cuando la casa estaba llena. Porque el ruido me impedía derrumbarme. Pero con el paso de los años, la gratitud se fue desvaneciendo. Poco a poco. Sutilmente. Hasta que un día, lo único que preguntaban era a qué hora se serviría la cena. No quién pagaba. No cómo estaba yo. Solo si el vino era tinto o blanco. Nunca vieron las llamadas que hacía a las floristerías a altas horas de la noche cuando se marchitaban los centros de mesa. Nunca escucharon las discusiones que tenía con los proveedores cuando se retrasaban los pedidos personalizados. Pensaban que la Navidad simplemente sucedía. Que todo se desarrollaba según lo previsto, con una belleza natural. Y les dejé creer eso. Porque una parte de mí necesitaba creer que algún día se darían cuenta. Que levantarían la vista de sus copas y dirían: gracias, mamá. No solo por la comida o los regalos. Por todo. Pero nunca lo hicieron. Y yo dejé de pedir lo que nunca me ofrecieron. No sé cuándo el amor se convirtió en obligación. Cuando la celebración se convirtió en expectativa. Pero esa cuenta siguió creciendo, aunque las palabras nunca salieran de mi boca. Este año, por fin hice números. No solo el dinero, aunque el total era asombroso, sino el coste emocional. El agotamiento. La invisibilidad. El dolor vacío de ser necesario pero nunca visto. Y cuando Elise llamó para cancelar mi invitación, sentí como si alguien intentara cerrar una cuenta que ni siquiera sabía que existía. Pero yo lo sabía, siempre lo supe, porque yo era quien había firmado cada uno de los artículos que la componían. Y ahora, por primera vez en décadas, estaba dejando el bolígrafo. Ese número siempre había sido invisible. No porque fuera pequeño, sino porque nunca había exigido que se le prestara atención. $400.000. Eso es lo que había gastado en ellos solo en los últimos 5 años, y ni una sola conversación había incluido esa cifra. Ni en la mesa. Ni de pasada. Ni en un susurro de agradecimiento. Solo existía en transferencias bancarias, contratos de préstamo que nunca hice cumplir,
Y cheques escritos bajo la mesa del silencio familiar. Los $400.000 de los que nadie habla, porque nunca se les pidió que los vieran. La ampliación de la cervecería de Jason se llevó la mayor parte. Un sueño que era más mío que suyo cuando se terminó el papeleo. Creía en él. Quería que tuviera un legado, algo que pudiera llamar suyo. Cuando los bancos dudaron, yo no lo hice. Transferí el dinero 2 días antes de Navidad, metí el recibo en un sobre de regalo y lo vi llorar en la cocina como si el sacrificio hubiera sido suyo. Luego vino Elise. Después del tercer aborto espontáneo, quiso reformar la casa, crear una habitación para el bebé por la que pudiera pasar sin derrumbarse. Nunca le pregunté si era idea suya o de su marido. Simplemente pagué directamente al contratista y le dije que eligiera el papel pintado que más le gustara. Y Michael, el dulce y errante Michael, quería empezar de cero después del divorcio. Necesitaba equipo para su negocio de jardinería, algo que le hiciera sentir útil de nuevo. Le compré la furgoneta. Sin intereses. Sin plazos. Solo esperanza, entregada en mano con un lazo. Lo aceptaron todo, como regalos del cielo. Nunca preguntaron de dónde venía. Nunca se dieron cuenta de las reuniones que reprogramé ni de los activos que liquidé en silencio. Y yo les dejé. Porque el amor, me decía a mí misma, no se mide por lo que das, sino por lo silenciosamente que lo das. Pero el silencio también es una moneda de cambio, y el mío había llegado a su límite. Cuando Elise dijo, solo familia inmediata, no solo escuché exclusión. Escuché borrado. Como si mis contribuciones tuvieran fecha de caducidad. Como si la mujer que había invertido $400.000 en sus vidas no mereciera un asiento en la mesa que había comprado. Esa cifra no se refería al dinero. Se refería a lo que representaba. Cada vez que aparecía cuando nadie más podía. Cada solución que ofrecí cuando la vida se desmoronaba. Cada sí, que susurré mientras tragaba mis propias necesidades. Y ni una sola vez me preguntaron si tenía más que ofrecer. Simplemente dieron por sentado que sí. No sabían que había detenido una transferencia esa misma mañana en que Elise llamó. El último pago del préstamo de Jason. $30.000. En espera, en el limbo. El tipo de cifra que pone nerviosos a los contables. Hice clic en cancelar. Ya estaba hecho. Estoy segura de que nunca se sabrá la cifra. Lo achacarán al momento, a la falta de comunicación, a errores técnicos. Pero yo lo sabré. Lo recordaré. Porque algunas deudas no aparecen en el papel. Y algunas retiradas se hacen en silencio, tras años de depósitos invisibles que nunca se reconocieron. Ahora todos cuentan su propia versión. Historias pulidas en cenas y susurradas a puerta cerrada. Jason dice que arrancó la cervecería, que la construyó desde cero con determinación y visión de futuro. Elise habla de cómo ella y su marido ahorraron agresivamente, para poder permitirse la casa de sus sueños, como si los $80.000 que aparecieron en su cuenta de garantía bloqueada fueran una intervención divina. Michael menciona que tuvo un golpe de suerte, después del divorcio, cuando por fin pudo montar su empresa de paisajismo y comprar un equipo que la mayoría de los hombres que le doblaban la edad no podían permitirse. Nunca mencionan los cheques. Las transferencias. La mujer que pagó todos sus estudios, todos los pagos iniciales, todos los rescates financieros. Recuerdo aquellas noches mejor que ellos. Jason paseándose por la cocina a la 1 de la madrugada, presa del pánico por no haber pagado una cuota del préstamo. Yo sentada frente a él en bata, con la calculadora en la mano, intentando estirar unos números que no se movían. Elise sollozando en el lavadero después de que otra oferta se fuera al traste, suplicándome que no le dijera a sus hermanos que estaban atrasados en la hipoteca. Michael, temblando, con una carta del banco que ni siquiera entendía. Yo firmaba todos los cheques sin dudarlo, no porque quisiera controlarlos, sino porque sabía lo que se sentía al necesitar a alguien y no saber a quién acudir. Thomas y yo trabajamos durante décadas para darles más de lo que teníamos. Ahorramos y elaboramos estrategias. Renunciamos a los lujos para que ellos no tuvieran que hacerlo. Él me dejó todo cuando murió, confiando en que yo sabría qué hacer. Y lo hice.
No viajé. No derroché. Convertí su legado en el de ellos. Y ellos lo tomaron, una y otra vez, sin preguntarme ni una sola vez cuánto me quedaba. Ni si estaba bien. Solo esperaban que las cuentas se volvieran a llenar, que el apoyo siguiera llegando como la marea. Silencioso, fiable, infinito. Pero las mareas acaban retirándose. Y cuando lo hacen, revelan todo lo que se esconde debajo. Los restos, las huellas olvidadas, la verdad. La verdad es que yo soy la razón por la que Jason tiene un negocio propio. Yo soy la razón por la que Elise vive en una casa con ventanas saledizas y calefacción por suelo radiante. Yo soy la razón por la que Michael no se ahogó tras el fracaso de su matrimonio. Y por todo eso, recibía sonrisas en las fiestas y silencio el resto del tiempo. Hasta que, por supuesto, el dinero dejó de llegar. Lo que nunca admitirán es que les gustaba la versión de mí que permanecía entre bastidores. La que daba, sonreía, aplaudía desde un segundo plano y no pedía nada a cambio. La versión que seguía pagando sin recordarles que yo había pagado. Pero esa versión ya no existe. No por rencor, sino por claridad. Porque una familia que puede aceptar todos los regalos que le ofreces y aún así encontrar la manera de excluirte de la celebración que tú mismo has construido, ya no es una familia. Es un conjunto de receptores. Y yo ya no quiero ser la única que recuerda de dónde vino todo. Thomas nunca levantó la voz, ni siquiera cuando estaba enfadado. Tenía una forma de hablar que te hacía inclinarte hacia él, que te hacía pensar que te estaba contando un secreto en lugar de una advertencia. Una noche, poco antes de morir, estábamos sentados en el porche trasero viendo las luces parpadear en el jardín, con las copas de vino casi vacías y los platos aún calientes en el regazo. Los niños se habían ido a casa con el estómago lleno, los brazos llenos y las carteras llenas, y recuerdo sentirme cansada de una forma que no podía explicar. Él me miró, con ojos tiernos pero serios, y me dijo: «Algún día olvidarán cuánto de esto viene de ti. Y tú querrás recordárselo. Pero para entonces, no te escucharán». Me reí. Le dije que estaba exagerando. Que los niños eran solo niños. Él solo negó con la cabeza y dijo: «Ten cuidado con tu silencio. Si es demasiado, te borrarán de tu propia historia». Debería haberle hecho caso. Pero no lo hice. Pensaba que el amor era más fuerte que el derecho. Pensaba que los recuerdos bastarían para afianzar su gratitud. Creía que algún día, cuando el caos se calmara y el ruido de la edad adulta se desvaneciera, volverían y me verían con claridad. No solo como la anfitriona de las fiestas o la red de seguridad financiera, sino como la mujer que construyó el techo sobre sus cabezas, literal y figuradamente. Pero Thomas tenía razón. El silencio no te gana el aprecio. Te gana la invisibilidad. Y cuando sigues dando sin límites, al final dejan de verlo como un regalo. Lo ven como una estructura. Fija. Permanente. Como nunca se agradece a las paredes por estar en pie. Me lo advirtió con delicadeza, una y otra vez, en momentos que parecían demasiado tranquilos para tener importancia. Cuando Jason me pidió por primera vez el pago inicial y nunca me dio las gracias. Cuando Elise se perdió nuestra cena de aniversario porque estaba ahogada con muestras de pintura. Cuando Michael se olvidó por completo del Día de la Madre y dijo: «Pensaba que era el próximo fin de semana». Thomas vio cómo se formaba el patrón, como moho en las esquinas. Y yo seguía borrándolo con excusas. Recuerdo la noche en que añadió una cláusula al fideicomiso, la que me permitía suspender o revocar los pagos a mi antojo. «Algún día lo entenderán», dijo mientras firmaba. «Y si no lo hacen, al menos tú tendrás tu paz». Nunca la utilicé. No hasta ahora. No hasta que escuché la voz de Elise atravesar 4 décadas de entrega y llamarme, en esencia, prescindible. No era solo una reunión navideña. Era el borrado de todo lo que Thomas y yo habíamos construido durante toda una vida. Y dejé que sucediera creyendo que el silencio era la opción noble. Que el amor significaba aguantar, absorber, continuar. Pero ahora, con su voz resonando en mi mente, veo las cosas con claridad. No estaba hecha para eso. Di un paso atrás durante demasiado tiempo.
Y ahora que por fin he dado un paso adelante, no sabrán qué hacer con la mujer que siempre he sido, la que él veía claramente, incluso cuando yo no lo hacía. Solía pulir esa mesa a mano la noche antes de Nochebuena. La madera era vieja, rica en historia, de nogal, con las patas talladas que Thomas había restaurado él mismo el año que compramos la casa. Cada plato tenía una historia. La vajilla era una herencia de mi madre. Los cubiertos tenían grabadas las iniciales de nuestro 10º aniversario. Cada tarjeta con el nombre no era solo una etiqueta, era una muestra de amor, un recordatorio de que en esta casa tenías un lugar. Durante 28 Navidades, esa mesa fue sagrada. No solo por las comidas que se servían en ella, sino por lo que representaba. Familia. Conexión. Continuidad. Y este año, me han excluido sin dudarlo. Cuando Elise dijo, solo la familia inmediata, supe que se refería a esa mesa. Podía verlo en mi mente, incluso antes de que llegara el día. 10 sillas, quizá 12. Jason a la cabecera, porque ahora se cree el líder. Elise a su derecha, dirigiéndolo todo con esa eficiencia que tanto le enorgullece. Michael probablemente enfurruñado en un rincón con su última novia y una copa de vino que no ha pagado. Mi silla, en la que me sentaba todos los años desde que murió Thomas, vacía. O peor aún, sustituida. Quizás acercarían la trona para hacer sitio a alguien nuevo, más joven, más fácil. Porque yo, al parecer, me había vuelto demasiado. Demasiada historia. Demasiado control. Demasiada presencia. Seguirían usando mis recetas. El glaseado de arándanos que Elise derramó sobre su vestido en 2009. El puré de patatas al ajo que Jason se atribuyó como suyo en una comida compartida. Decorarían con mis adornos, encenderían las velas que les regalé, posarían delante de la corona que hice a mano con piñas recogidas en nuestro jardín. Pero yo no estaría allí. La mujer que lo hizo todo posible estaría en otro lugar, tomando té junto a una chimenea tranquila, fingiendo no notar el silencio que había ocupado su lugar. Intenté imaginármelos trinchando el asado sin mí, pasando los platos por la mesa y evitando cuidadosamente el tema de mi ausencia. Me preguntaba si alguien preguntaría. ¿Diría alguno de los nietos? ¿Dónde está la abuela? ¿Se atragantaría Elise con la respuesta? ¿O mentirían, dirían que estaba de viaje, que quería unas vacaciones tranquilas? Una ficción conveniente para ocultar una verdad incómoda. Siempre había creído que, pasara lo que pasara, la mesa nos mantendría unidos. Que, por muy mayores que se hicieran, por muy lejos que se alejaran, volverían a ella como a un punto de referencia. Pero resulta que no estaban unidos. Estaban esperando. Esperando el momento de aflojar las raíces, levantar los bordes y reclamar la mesa como propia. Y ahora lo habían conseguido. Por ahora. Pero lo que no entienden es que las mesas guardan recuerdos. Y los recuerdos, cuando se descuidan, se endurecen. Esta mesa puede sentar a 12 este año, pero perdió su fundamento en el momento en que decidieron que yo ya no pertenecía a ella. Se puede servir una comida sin mí. ¿Pero el legado? Ese se fue por la puerta con mi invitación. No era solo la mesa. Era todo lo que la rodeaba. Los adornos, la guirnalda, el aroma a clavo y canela que solía llenar los pasillos como un recuerdo. Y el muérdago. Cada año, desde que Thomas falleció, colgaba una ramita en la entrada arqueada entre el salón y el comedor. Era una tradición. Un gesto tierno, un homenaje silencioso al hombre que cada año, sin falta, me hacía pasar por debajo sonriendo como un niño, incluso a sus 60 y tantos años. El muérdago no era solo un adorno. Era un símbolo. De afecto. De continuidad. De un tipo de romance que se negaba a envejecer. Y este año faltaba. Fue Elise quien lo mencionó primero, meses atrás, cuando estábamos planeando casualmente la decoración. Antes de saber que me habían borrado de la lista de invitados. ¿De verdad necesitamos el muérdago este año?, preguntó, hojeando un catálogo navideño sin levantar la vista. Es un poco anticuado. Recuerdo que me detuve, preguntándome cómo algo tan pequeño podía parecer tan grande de repente. En ese momento no le di importancia,
Lo achacé a una nueva estética. Pero ahora lo veo claro. No se trataba del color verde. Se trataba de borrar el sentimiento. Eliminar de la temporada todo lo que no encajara en su versión de lo moderno, lo limpio, lo distante. No conocen la historia. El año en que estaba embarazada de Elise y vomité 3 veces antes de que Thomas insistiera en levantarme solo para besarme debajo. El año en que discutimos la semana antes de Navidad y fue el muérdago lo que nos hizo reír de nuevo. El año en que casi no lo colgué, el primero después de su muerte, y Jason trajo uno a casa para darme una sorpresa. Esa fue la última vez que alguien lo reconoció. La prohibición del muérdago no era una sugerencia. Era un mensaje. Sutil, pero deliberado. Ese afecto pertenecía al pasado. Esa ternura ahora se consideraba desorden. Cualquier cosa que tuviera el aroma del sentimiento era demasiado pesada para colgarla. Creo que fue entonces cuando lo sentí por primera vez, el exilio silencioso, que no comenzó con una desinvitación, sino con un rediseño. Estaban renovando la tradición, eliminando sutilmente un elemento tras otro. El beso. La silla. La mujer que una vez lo había mantenido todo unido. Ya no encajaba en la combinación de colores. Me pregunto si Elise se da cuenta de lo que ha hecho. Si entiende que quitar el muérdago no solo actualizó la decoración, sino que reescribió la historia. Y tal vez eso es lo que quieren. Una Navidad sin recuerdos. Sin emociones aferradas a las esquinas de cada habitación. Pero al hacerlo, le han quitado el alma. El amor, tácito. El dolor. Honrado. La alegría. Ganada. El muérdago sigue colgado en mi casa. No porque espere un beso debajo, sino porque recuerdo lo que significaba. Y porque me niego a dejar que esterilicen una época que nunca ha tenido que ver con la perfección, sino con la presencia. Y este año, mientras ellos se sientan en una habitación limpia de todo lo real, yo estaré aquí, bajo el verdor bajo el que Thomas me besó una vez, todavía llena de recuerdos, todavía llena de significado. Me llevó un tiempo darme cuenta de que llevaba años sin ser invitada a Navidad. No de verdad. Me citaban, me esperaban, me reservaban como a un proveedor. Llega temprano, quédate hasta tarde, trae los regalos, paga las facturas, sonríe todo el tiempo. No enviaban invitaciones, enviaban recordatorios. Elise me enviaba un mensaje de texto en noviembre. Sigues haciendo la cena, ¿verdad? Jason me enviaba por correo electrónico los recibos con el asunto gastos navideños. Michael llamaba a última hora para preguntar si podía traer un invitado más o si yo podía pagar el vuelo. Cada año, aparecía pensando que formaba parte de algo sagrado. Pero lo que realmente era una transacción. Yo era el cheque que llegaba antes de tiempo. El calor que atribuían a la chimenea, cuando en realidad provenía de la mujer que estaba en la cocina, contando las horas que faltaban para poder sentarse por fin. Ya no me veían. Veían lo que ofrecía. Veían la casa, las comidas, el ambiente. No veían a la mujer que pasaba la aspiradora a las 2 de la madrugada para que la sala de juegos quedara perfecta. Ni a la mujer que estaba al teléfono con el catering porque la esposa de Jason tenía restricciones alimenticias que cambiaban cada año. Ni a la mujer que llenaba las bolsas de regalos con obsequios que elegía uno por uno, tratando de que coincidieran con personalidades que ya apenas reconocía. Yo era el motor. Pero los motores no se admiran, se da por sentado que funcionan. Hasta que dejan de hacerlo. Mirando atrás, no recuerdo la última vez que alguien me preguntó qué quería para Navidad. No en el sentido de un regalo, sino en el sentido que realmente importa. ¿Cómo quería que fuera ese día? Si estaba cansada. Si necesitaba ayuda para poner la mesa o envolver los últimos regalos. Me convertí en un papel, no en una persona. Y cuando decidieron no invitarme, no lo consideraron una traición. Lo consideraron un ajuste de agenda. Porque cuando algo se convierte en una transacción, se puede cancelar. Se puede reprogramar. Se puede sustituir. No hace falta ningún sentimiento. Eso es en lo que se ha convertido su Navidad. Racionalizada. Eficiente. Pulida. Sin amor.
No querían mi presencia, querían mi contribución. Querían el ambiente sin el arquitecto. Y cuando llamaron para decir, este año no, pensaron que estaría bien. Que lo entendería. Que esperaría pacientemente junto al teléfono como una línea pausada en una hoja de cálculo. Pero esta vez aprendieron algo. Las transacciones funcionan en ambos sentidos, y la mía acaba de terminar. Ya no voy a asistir a la Navidad como invitada por mi cuenta. Ya no voy a dar calor a personas que lo tratan como un servicio. Si el amor era el acuerdo tácito, entonces ese acuerdo ha expirado. Porque lo que yo daba nunca fue para ser comprado. Y este año, me voy a hacer el único regalo que ellos nunca pensaron en ofrecerme. Distancia. No con amargura, sino con sinceridad. Nunca me invitaron. Estaba ocupada. Y finalmente he cancelado la reserva. En el momento en que colgué el teléfono con Elise, no lloré. No llamé a ningún amigo. No me quedé sentada en silencio, atónita, preguntándome cómo habíamos llegado a esa situación. Fui directamente a mi estudio, me senté en el escritorio donde Thomas y yo habíamos planeado nuestro futuro y me conecté a la cuenta fiduciaria familiar. La pantalla brillaba frente a mí, silenciosa y objetiva. 3 transferencias pendientes. La última cuota de Jason para la ampliación. El depósito de Elise para la remodelación de la guardería, que ahora parecía una habitación construida sobre el olvido. Y el préstamo para el equipo de Michael, que me había enviado por mensaje solo 2 días antes. Mantuve el cursor sobre el botón durante un momento. No por dudar, sino por algo más definitivo. Luego hice clic en cancelar. Y otra vez. Y otra vez. 3 marcas verdes se volvieron grises. 3 futuros que ellos daban por seguro. Desaparecidos. Cancelé las transferencias bancarias antes de que pudieran pestañear. Imaginé sus reacciones. Jason maldeciría su teléfono y llamaría inmediatamente al banco para ver si se trataba de un error. Elise entraría en pánico en silencio y luego me llamaría con ese tono que usa cuando intenta parecer tranquila. Michael sería el que más tardaría en reaccionar, sin saber si preguntar o fingir que no había pasado nada. Ninguno de ellos pensaría, al menos al principio, que había sido intencionado. Porque nunca imaginaron que yo tuviera límites. Que fuera capaz de detener el flujo. De decir no. Pero no estaba enfadada cuando lo hice. Eso es lo que malinterpretarán. Que se trataba de venganza. No era así. Se trataba de la realidad. En el momento en que Elise dijo, solo la familia inmediata, dejó claro cuál era mi lugar. No a su lado, ni con ellos, sino fuera. Y si estoy fuera, no voy a pagar la luz de la casa en la que no soy bienvenida. Imprimí los recibos de confirmación, y los guardé en una carpeta con la etiqueta, ajustes de diciembre. No era por rencor. Era una estrategia. No iba a financiar a una familia que no era capaz de hacer un hueco para sus cimientos. Que celebren ellos la Navidad. Que aprendan lo que cuesta una cena para 12. Que descubran que las guirnaldas no se cuelgan solas y que la mesa de postres no se rellena por arte de magia. Que sientan la pausa de una madre que ya no mueve cielo y tierra por un asiento que le han negado. Más tarde, esa misma noche, la esposa de Jason me envió por correo electrónico una hoja de cálculo titulada Presupuesto definitivo para las fiestas. Estaba llena de números, estimaciones y notas decorativas. Leí cada línea. No se me mencionaba en ninguna parte. No había ninguna columna para la mujer que solía firmar los cheques. Solo gastos y espacios en blanco. No respondí. Simplemente lo borré. Porque sabía algo que ellos aún no habían comprendido. El dinero habla más alto que los sentimientos heridos. Y el mío acababa de hablar. En silencio. Irrevocablemente. Y sin previo aviso. Porque el amor transaccional merece ser auditado. Y esta Navidad, la cuenta se cerró. Tardó menos de 24 horas. Eso es lo que tardó mi silencio en volverse sospechoso, luego incómodo y luego explosivo. A las 9:12 en punto de la mañana siguiente, el chat familiar se iluminó como un árbol de Navidad en llamas. Jason fue el primero. Hola,
¿Alguien puede preguntarle a mamá? La transferencia no se ha hecho. ¿Un fallo del sistema? Luego Michael, más cauteloso. Lo mismo aquí. ¿No lo confirmamos la semana pasada? Elise esperó una hora antes de intervenir, eligiendo cuidadosamente sus palabras como si estuviera caminando por un campo minado. Hablé con mamá el miércoles. No dijo que pasara nada. Quizás solo esté reiniciando cosas. Reiniciando. Eso me hizo reír a carcajadas. Como si fuera un electrodoméstico roto o una hoja de cálculo con un código de error. Lo que había hecho no era reiniciar. Era un ajuste de cuentas. El chat familiar no dejó de sonar después de eso, cada mensaje era una ventana a su desmoronamiento. Jason exigía claridad, Elise lo eludía con palabras suaves, Michael intentaba hacer de pacificador. Ninguno de ellos acudió directamente a mí. Hablaban a mi alrededor, como si fuera una administradora que se había revelado. No una madre. No un ser humano. Solo un fallo en el sistema que habían construido bajo la suposición de que yo siempre diría que sí. Entonces llegó el cambio, el momento en que el derecho se disfrazó de preocupación. Empiezo a estar un poco preocupada, escribió Elise. No contesta las llamadas. ¿Quizás no se encuentra bien? Jason. Está bien. Se trata de otra cosa. Michael. No creerás que está enfadada por los planes de Navidad, ¿verdad? Ese fue el momento. El destello de conciencia. La incómoda sospecha de que tal vez, solo tal vez, excluir a tu madre de unas vacaciones que ella misma había organizado podría tener consecuencias. Me quedé mirando sus palabras sin responder. Dejé que se sintieran incómodos. Dejé que tiraran del hilo y sintieran cómo se deshacía entre sus manos. Por la noche, Jason me había llamado 2 veces. No contesté. Elise me envió un mensaje de voz. No lo escuché. Michael me envió una foto de una corona que había colgado en su puerta con una leyenda que decía: Sigo usando tu truco del lazo, mamá. ¡Qué detalle! Casi suficiente para hacerme olvidar. Casi. Pero no lo suficiente como para perdonar. El chat familiar, que antes estaba lleno de emojis e intercambio de recetas, ahora parecía el de una sala de juntas bajo auditoría. Preguntas. Culpabilidades. Teorías pasivo-agresivas. Y ni una sola vez, entre todos los pitidos, mensajes y desplazamientos, ninguno de ellos dijo: Nos equivocamos. Ni una sola vez alguien escribió: Tú importas. No solo tu dinero. Tú. Ese silencio era más fuerte que cualquier otra cosa. Así que los vi debatirse. No porque disfrutara de su pánico, sino porque revelaba la verdad que siempre había sospechado pero nunca había querido admitir. Sin mi dinero, mi planificación, mi esfuerzo, yo era solo otro nombre en su teléfono. Una cifra que gestionar. Una fuente a la que recurrir. Y ahora, con esa fuente congelada, por fin se daban cuenta del coste. No solo en dólares. Un legado. En confianza. En amor que no se puede transferir ni retirar. Al tercer día de silencio, Elise se derrumbó. Llamó a media mañana, justo después de que yo volviera de comprar pino fresco para la repisa de la chimenea, decorando una casa a la que no iba a venir nadie, pero que, aún así, me importaba. Dejé que sonara el teléfono 2 veces antes de contestar. Hola mamá. Dijo con una voz brillante como el celofán, débil y demasiado forzada. Solo quería saber cómo estabas. Podía oír la cuidadosa actuación detrás de sus palabras. El mismo tono que usaba cuando tenía 8 años y había roto mi taza de té, pero pensaba que si sonreía lo suficiente, no pasaría nada. Estoy bien, dije con calma. Parece que tenéis mucho que hacer. Hubo una pausa. Entonces comenzó el desmoronamiento. Creo que quizá te lo estás tomando demasiado a pecho, dijo. Sigues siendo parte de la familia. Solo es una Navidad. Una Navidad. Una silla menos. Una madre relegada a un papel secundario. Me has desinvitado, dije sin emoción. ¿Eso no era personal?
Su suspiro llegó a través de la línea como una ola de preocupación fingida. Mamá, estás exagerando. Nadie quería hacerte daño. Pensamos que así sería más fácil. Más sencillo. Siempre te estresas mucho con las fiestas. Y ahí estaba. Envuelto cuidadosamente con un lazo navideño. Manipulación psicológica con un toque de oropel. La sugerencia de que era por mi bien. Que la exclusión era en realidad un favor. Como si ellos no se hubieran beneficiado de ese estrés año tras año. Como si yo no me hubiera desgastado tratando de hacer que todo fuera mágico para personas que ahora consideran esa magia una carga. No estoy estresada, respondí. Estaba preparada. La casa estaba decorada. Tenía la mesa puesta en mi mente. Las comidas estaban planeadas. Estaba lista para la Navidad. Ustedes decidieron que no lo estaban. Elise tartamudeó un poco, las palabras se le atragantaron. Pero no queríamos que esto se convirtiera en algo importante. Lo estás haciendo más grande de lo que es. Más grande de lo que es. Por supuesto. Minimiza el corte y tal vez la hemorragia no importe. Esto es lo que sucede cuando el amor se convierte en obligación, y los límites se confunden con traición. Enmarcan tu dolor como dramatismo. Llaman crisis a tu claridad. Ella quería que cediera. Que lo suavizara, como siempre. Que le dijera que estaba bien y aceptara algo menos que el respeto que me había ganado. Pero no lo hice. Dejé que el silencio llenara la línea hasta que ella dijo, esta vez en voz más baja. ¿Podemos al menos hablar de la financiación? Jason está atascado y Michael. No, dije, tajante y clara. No se trata de dinero. Se trata de valor. Y hasta que no vea alguno, el banco está cerrado. Otra pausa. Y entonces volvió a decirlo, la frase que siempre intentaba reescribir la narrativa. Mamá, estás exagerando. Pero esta vez no surtió efecto. Porque por una vez, yo no estaba reaccionando en absoluto. Estaba decidiendo. Y lo único envuelto en papel esta Navidad era la verdad que ya no podían evitar. Esperaban un milagro. Un cambio de opinión. Una cálida disculpa envuelta en cinta roja. Lo que recibieron fue un sobre certificado entregado en cada una de sus puertas 3 días antes de Navidad. Este año no había tarjetas escritas a mano. No había dinero en efectivo discretamente escondido dentro. Solo una carta de Daniel, mi abogado desde hacía 15 años, impresa en papel marfil impecable con mi bendición. No era una carta airada. No era fría. Era clara. Y decía, en un lenguaje que ni siquiera Jason podía tergiversar, que todos los pagos pendientes del fideicomiso de la familia Sullivan quedaban congelados indefinidamente, sujetos a revisión en el nuevo año. Que todas las distribuciones futuras requerirían una solicitud formal, la aprobación de la Junta y documentación que demostrara la conformidad con los valores y propósitos del fideicomiso. Un regalo. Un límite. Daniel se había ofrecido a suavizar el tono, a incluir un mensaje navideño al final. Lo rechacé. Habían dejado claro que yo ya no formaba parte de la celebración. Entonces, ¿por qué iba a aparecer mi dinero cuando yo no podía? Este año no habría ningún Papá Noel llegando con un rescate de última hora. Solo un sobre con valor legal y silencio emocional. Me imaginé a Jason leyendo su copia en la encimera de la cocina, murmurando palabrotas mientras su mujer le preguntaba si la ampliación seguía en pie. Me imaginé a Elise de pie junto a la puerta de su casa, con su jersey color crema, tratando de sonreír mientras leía la carta que le decía que las reformas de la guardería tendrían que esperar. Y a Michael, sentado en el borde de la cama, sosteniendo el papel con ambas manos como un rompecabezas que nunca había aprendido a resolver. Nadie llamó ese día. Ni siquiera para fingir confusión. Ni siquiera para enfadarse. El chat de grupo quedó en silencio. Los mensajes dejaron de llegar. Y entonces me di cuenta de que era la primera Navidad en años en la que no me habían pedido que actuara, que produjera, que salvara. No sabían cómo hablarme si no estaba arreglando algo. Si no los estaba rescatando de su propia mala planificación. Mi silencio se había vuelto incómodo. Mi ausencia, costosa.
Daniel me envió un mensaje más tarde esa noche. Todas las cartas entregadas. Aún no hay respuestas. ¿Seguro que estás bien? Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato antes de responder. Más que bien. Por primera vez en años, estoy respirando de verdad. Porque eso es lo que hacen los límites. Al principio duelen. Pero luego limpian el aire. Dejas de ahogarte con el peso de las expectativas de los demás. Empiezas a escucharte a ti mismo de nuevo. Este año no habría regalos. No porque los estuviera castigando, sino porque por fin me estaba protegiendo a mí misma. Me habían excluido de la Navidad y yo lo había aceptado. Sin lágrimas. Sin suplicar. Sino con papeleo. Porque si querían una versión de mí que no viniera con historia, emoción o presencia, entonces podían lidiar con la versión de mí que funcionaba según la ley, no según el amor. Este año, en lugar de Papá Noel, tuvieron a Daniel. Y al final, fue el regalo más sincero que pude hacerles. Durante años, pensaron que la Navidad simplemente sucedía. Que las luces se colgaban solas. Que los regalos se multiplicaban bajo el árbol por sí solos. Que el asado llegaba en el momento perfecto, el vino maridaba a la perfección, la casa estaba perfectamente calentita. Nunca preguntaron cuánto costaba, ni en términos económicos, emocionales o logísticos. No preguntaban porque daban por sentado que no era asunto suyo. Porque, en su mente, nunca fue algo que les incumbiera. Hice que pareciera demasiado fácil. Demasiado sencillo. Ese fue mi error. Convertí el sacrificio en tradición. Disfracé el dar como algo normal. Y ellos confundieron el silencio con la sencillez. Nunca se habló en voz alta del presupuesto para las fiestas. Ni una sola vez. Ni en los mensajes de grupo, ni en las llamadas para planificarlo, ni tomando un café. Decían cosas como: «Oh, siempre sabes cómo hacer que sea especial», o «se te da muy bien». Nunca añadían: «Y te agradecemos que gastes $17,000 cada diciembre para que todo salga adelante». Llevaba hojas de cálculo, recibos y carpetas etiquetadas por años. Sabía el precio de cada tarjeta de mesa y de cada poinsettia. Sabía cuántas horas necesitaba el personal de limpieza antes de que llegaran los invitados y cuánto cobraba el catering por no poner mi nombre en la factura, para que pareciera que la comida había salido de la cocina de Elise. El año pasado pagué los pijamas a juego. El año anterior pagué 4 vuelos y reservé habitaciones de hotel para los primos que no podían permitírselo pero querían formar parte de la familia. Pagué los extras que no eran extras en absoluto. La niñera para los hijos de Jason durante las vacaciones, la propina para la empleada doméstica favorita de Elise, el vino que Michael insistió en servir de una bodega que yo le había descubierto. Pensaban que todo era parte de la temporada. Nunca se dieron cuenta de que la temporada tenía un patrocinador silencioso. Este año, cuando cancelé las transferencias bancarias, también cerré la cuenta de vacaciones. La que ellos no sabían que existía. La que sacaba discretamente cada noviembre. La que hacía que su Navidad brillara mientras la mía se apagaba silenciosamente en segundo plano. Transferí hasta el último dólar al Sullivan Trust, y renombré la carpeta como Protección del Legado. Porque eso es lo que era ahora. No un castigo. No una venganza. Solo protección. De mi tiempo. De mi esfuerzo. De mi nombre. Nunca se dieron cuenta del presupuesto, porque nunca imaginaron que fuera un presupuesto. Pensaban que era infinito. Que no tenía necesidad de contar, ni motivo para retraerme. Que todo era magia, en lugar de matemáticas. Pero la magia era mía. Y este año, me la llevé conmigo. Pronto se darán cuenta. Cuando se acabe el vino y la mesa parezca menos llena. Cuando la floristería envíe una factura en lugar de un regalo. Cuando los niños pregunten por qué no está la abuela y el silencio que sigue cueste más que todo lo que he gastado nunca. Este era el año en que querían una Navidad sin la mujer que la financiaba. Ahora tendrán exactamente eso. Unas vacaciones según sus propios términos. Y, por fin, a su costa. Era Nochebuena cuando oí llamar a la puerta. No era un golpe casual,
ni el ritmo apresurado de un repartidor. Era un golpe lento y deliberado. Uno que tenía peso. No corrí hacia la puerta. Me quedé un momento de pie, envuelta en el silencio con aroma a pino como si fuera un chal. Acababa de colocar el último lazo en un regalo que me había comprado. Un pequeño símbolo de libertad. Cuando por fin abrí la puerta, allí estaba él. Jason. Mi hijo mayor. Mi primer desengaño amoroso. De pie en el porche, sin nada en las manos, ni siquiera una disculpa, pero con algo en los ojos que no había visto en años. Humildad. Parecía cansado. No solo por las noches sin dormir, sino por el agotamiento de enfrentarse a una verdad indiscutible. Sus hombros, normalmente rectos y listos para dominar una habitación, estaban ligeramente encorvados. Miró más allá de mí, hacia la casa que una vez fue suya en todas las fiestas, ahora tranquila, iluminada por velas, ajena al caos que él solía explotar. Estaba por el barrio, murmuró. Una mentira. Vivía a 45 minutos y odiaba el tráfico. Pero le dejé decirlo. Le dejé tener esa pequeña ilusión de control, porque ya podía sentir lo mucho que había perdido. No le invité a entrar de inmediato. No por crueldad. Solo por precaución. Este era el hijo que una vez me había hablado como un inversor que revisa una cartera. El que medía el amor en términos de influencia. El que no se inmutó cuando Elí se retiró mi silla de la mesa. Ahora estaba allí, de pie, en el frío, sin su habitual confianza para protegerse. Recibí tu carta, dijo finalmente. Del abogado. Asentí. No era nada personal, le dije con calma. Era la política. Hizo una mueca de dolor. Ahora entendía lo que se sentía al ser objeto de una formalidad distante. Del amor despojado de calor. No pensé que importaría, dijo en voz baja, con la mirada fija en la corona que colgaba detrás de mí. Pensé que lo entenderías. Que no te lo tomarías. Así. Podría haberle respondido con dureza. Podría haberle recordado que comprender no es lo mismo que ser invisible. Pero no lo hice. Esperé. Porque lo que quería no era solo arrepentimiento. Quería reconocimiento. De lo que yo había dado. De lo que ellos me habían quitado. De lo que habían olvidado. Finalmente, lo dijo. No de forma perfecta, ni dramática. Solo una frase que temblaba más que él. Creo que lo hemos estropeado. Fue suficiente. Me hice a un lado. Le dejé entrar en el hogar que no había visto realmente en años. No trajo regalos. No trajo un plan. Pero, por primera vez en mucho tiempo, mi hijo trajo su verdadero yo. Sin disfraz, inseguro, y tal vez, por fin, dispuesto a verme no como una cartera o un mueble, sino como una madre. Y por eso, encendí una vela más. No por tradición. Por esperanza. Se sentó en el sofá como si ya no lo reconociera. Como si los mismos cojines en los que una vez se había desplomado con las zapatillas llenas de barro ahora le resultaran extraños. El silencio entre nosotros se prolongó mientras servía el té, no porque él lo pidiera, sino porque me daba algo que hacer con las manos. Los ojos de Jason recorrieron el salón, fijándose en las fotos que no había visto en años. No las de sus hijos, que siempre señalaba en las fiestas, sino las más antiguas. Las mías y las de Thomas en nuestra primera casa. Las de mi graduación, mucho antes de que la maternidad borrara esa versión de mí. Las de la familia cuando aún éramos una familia, antes de que el dinero se convirtiera en el idioma y yo en el banco. Finalmente rompió el silencio con una frase destinada a tranquilizar, pero que sonó como un suspiro contenido durante demasiado tiempo. Sigues siendo nuestra madre. Entonces lo miré. Lo miré de verdad. No con la sonrisa ensayada que usaba en las cenas ni con la tranquila resistencia que mostraba al firmar los cheques. Lo miré como una mujer que había dado todo lo que tenía y que solo ahora estaba aprendiendo a preguntarse por qué había tenido que hacerlo. ¿Lo soy?, pregunté. Sin sarcasmo. Solo con la verdad. Porque los títulos son fáciles de decir. Pero pierden su peso cuando no están respaldados por acciones. Él se estremeció,
Solo un poco. Luego lo intentó de nuevo. Sé que la hemos fastidiado. Pensábamos que te estábamos facilitando las cosas. No queríamos hacerte sentir. Se detuvo. No pudo terminar. Porque la verdad era más fea de lo que quería decir en voz alta. No deseada. Innecesaria. Usada. Solo. Pensamos que lo entenderías. Que no sería gran cosa. Siempre dices que no te gusta el alboroto. Eso me hizo reír, con amargura y suavidad. ¿Alboroto? Jason, no quería fanfarria. Quería que me incluyeran. Hay una diferencia. Entonces se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, como solía hacer cuando le pillaban escapándose del instituto. No era mi intención hacerte daño. Asentí. Pero lo hiciste. Sus hombros se hundieron. Y ahí estaba otra vez. Esa disculpa silenciosa. La que llega demasiado tarde para detener el daño, pero lo suficientemente pronto como para hacerte detener. Sigues siendo nuestra madre, repitió. Y esta vez, su voz se quebró. La verdad es que nunca dejé de ser su madre. Ni siquiera cuando me degradaron a un papel sin voz ni voto. Ni siquiera cuando me privaron de mi presencia en las fiestas, pero mantuvieron el presupuesto. Ni siquiera cuando dieron por sentado que mi amor lo absorbería todo. Seguía siendo su madre. Pero ser madre no significa ser un felpudo. No significa sonreír ante la falta de respeto solo porque recuerdas el día en que nacieron. Así que cuando él me tomó la mano, no la retiré. Pero tampoco le dije que estaba bien. Porque no lo estaba. Todavía no. El amor no borra lo que las personas deciden olvidar. Pero a veces te permite sentarte juntos después, no como salvadores o víctimas, sino como personas que finalmente aprenden a tratarse como algo más que roles. Aquella mañana de Navidad, la casa estaba más tranquila que nunca. No se oían pasos corriendo por las escaleras, ni gritos al abrir los regalos, ni el olor de los rollos de canela calentándose en el horno para una familia que nunca me dio las gracias por hornearlos. Solo yo, mi taza de té y el zumbido de la calefacción trabajando a toda máquina. Los calcetines seguían colgados, más por costumbre que por esperanza, pero este año uno en particular destacaba, el mío. Vacía. Y por una vez, no me dolió. Porque el vacío no era negligencia. Era una elección. Por fin había dejado de llenarlas de los demás y de olvidarme de la mía. El árbol se erguía en la esquina, con los adornos aún brillando por las luces que había colocado semanas antes de la llamada telefónica. Antes de la cancelación. Antes del abogado. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, mirando el espacio donde antes había risas. Y en esa quietud, sucedió algo extraño. No me sentí triste. Me sentí estable. Era la primera Navidad en la que no me había agotado para que los demás se sintieran completos. La primera vez que tenía dinero en la cuenta y paz en la habitación. La primera vez que no había vertido de una taza ya vacía. La cuenta bancaria, ahora intacta, nunca había parecido tan llena. Pero no se trataba del saldo. Era lo que representaba el saldo. Límites. Decisiones tomadas con la mente clara y la mano firme. Representaba cada momento en el que había dicho no, durante estas fiestas. No a sentirme culpable. No a que me utilizaran. No a aparentar amor cuando me moría de hambre. Esa cuenta no era solo financiera, era emocional. Y, por primera vez, no estaba en números rojos. La visita de Jason la noche anterior seguía rondando por mi cabeza. Su voz, baja e insegura, llamándome mamá, como si lo sintiera de verdad. Su admisión de fracaso, por torpe que fuera, había abierto algo en mí. No era perdón. Todavía no. Pero sí la voluntad de creer que podían crecer. Que quizá las próximas vacaciones serían diferentes. Si no más cálidas, al menos más sinceras. Eché un vistazo a los regalos sin abrir debajo del árbol. Ninguno era de ellos, pero había uno que me había comprado yo misma. Una pequeña caja envuelta. Dentro había una pulsera que me había gustado mucho hacía años, pero que nunca había comprado porque siempre había alguien que necesitaba algo más.
Este año, la compré. Porque este año, yo también importaba. Me la puse en la muñeca, y el metal frío me recordó que el amor no se demuestra solo con sacrificios. A veces se demuestra con la presencia. Y hoy, yo estaba presente, para mí misma. El calcetín seguía vacío. No por pérdida, sino porque ya no necesitaba fingir. La cuenta bancaria seguía llena. No porque acumulara amor, sino porque dejé de dárselo a quienes lo trataban como un servicio público. Y mientras la nieve caía suavemente fuera, me di cuenta de que no había perdido la Navidad. La había recuperado. No por la familia que se había olvidado de mí, sino por la mujer que ellos habían olvidado que era. Y ella por fin estaba en casa. No sonaba ningún temporizador en la cocina. No había que remover la salsa en el último momento. No había una montaña de platos apilados en el fregadero mientras los invitados reían en otra habitación. Para mí, la mañana de Navidad solía empezar antes del amanecer, un acuerdo tácito por el que yo era la primera en levantarme y la última en sentarme. Solía pensar que eso era el amor. Ajetreo disfrazado de devoción. Este año, me desperté cuando mi cuerpo estuvo listo. Sin alarmas. Sin horarios. Solo la suave luz que se filtraba por las cortinas y la certeza de que no llegaba tarde a nada. Por primera vez en décadas, no tenía que recibir a nadie más que a mí misma. Y, de alguna manera, eso era suficiente. Preparé una taza de café en lugar de una cafetera. Tosté una rebanada del pan de arándanos que solía hornear 3 veces para el congelador de Elise. No puse la mesa. No doblé las servilletas en forma de lazos. No me preocupé por combinar las bandejas de servir ni por si la prometida de Michael se quejaría del relleno. Me senté en el porche envuelta en una manta, dejando que el frío me acariciara las mejillas como un invitado bienvenido. Todo lo que hice esa mañana fue por la paz, no por aparentar. Y me pareció sagrado. Lo que nadie te dice sobre las fiestas cuando eres la matriarca es que la alegría que experimenta la gente a menudo proviene del estrés que tú absorbes. No comes platos calientes. No te sientas mucho tiempo. Sonríes a pesar del dolor de cabeza y sonríes aún más en silencio. Y cuando te dicen gracias mamá, al final de la noche, no se dan cuenta de lo que realmente te ha costado esa gratitud. Esta mañana, la paz me resultó extraña al principio, como un extraño llamando a la puerta. Pero cuanto más duraba, más me parecía un derecho que había tardado demasiado en reclamar. El teléfono no sonó hasta el mediodía. Llegaron algunos mensajes de texto. Ninguna disculpa. Solo notas genéricas de Feliz Navidad, enviadas sin sentimiento. Respondí educadamente, pero no busqué el dolor. No estaba allí. Lo que había ocupado su lugar era algo más silencioso, pero más fuerte. Resolución. No del tipo dramático envuelto en fuegos artificiales, sino del tipo que se instala en el pecho cuando dejas de suplicar por ser aceptado y empiezas a elegir la soledad en tus propios términos. Encendí una vela por Thomas y le susurré un gracias, que solo él podía oír. Por la vida que construimos. Por la advertencia que ignoré. Por la fuerza que encontré cuando finalmente la escuché. El aroma del cedro llenó la habitación, y por un momento, sentí que él estaba cerca. Como si me viera ahora, no como la mujer que daba sin cesar, sino como la que finalmente se detuvo lo suficiente para recibir. Esa mañana no lloré. No porque no sintiera dolor, sino porque el dolor finalmente había dejado espacio para la paz. Y la paz, una vez que la saboreas sin culpa, se convierte en la tradición más rica de todas. Esta Navidad no fue ruidosa, ni concurrida, ni cara. Pero fue sincera. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para que comience la curación. Los golpes llegaron justo después del atardecer, suaves e inseguros, como si quien estuviera detrás de la puerta no estuviera seguro de si debía estar allí. No esperaba a nadie. La tetera acababa de empezar a silbar y yo estaba envuelta en mi jersey más grueso, con un libro en la mano, preparándome para una tarde tranquila que no necesitaba interrupciones. Pero algo me dijo que abriera la puerta. Cuando la abrí, allí estaba Ava. 16, quizá 17 ahora, la hija de Jason. La que nunca decía mucho en las cenas familiares,
pero siempre se fijaba en las cosas. La que me ayudaba a llevar las bandejas sin que se lo pidiera. La que una vez se quedó para ayudarme a fregar los platos mientras los demás se relajaban con vino y contaban historias en las que nunca me incluían. No dijo, «Feliz Navidad». Solo sonrió tímidamente y levantó una pequeña bolsa de papel. «Te he traído algo», dijo. Era pan de plátano, todavía caliente, envuelto en papel de horno. «Lo he hecho yo», añadió rápidamente, mirando hacia el porche como si fuera a salir corriendo si decía algo inapropiado. Me aparté sin decir nada y la dejé entrar. Se sentó en silencio, metiendo las manos en las mangas, con una presencia tierna que ninguno de los demás había logrado nunca. No nos lanzamos a hablar de la familia. No mencionamos las transferencias bancarias canceladas ni el frío chat grupal. En cambio, ella miró alrededor de la habitación y dijo: «Qué tranquilo se está aquí». Asentí con la cabeza. Ese era el objetivo. Después de un rato, dijo lo que había venido a decir. «Sé que lo que hicieron estuvo mal. No sé por qué actuaron como si tú no importaras. Pero tú sí importas. Tú eres la razón por la que la Navidad siempre fue especial. No los regalos. Tú». Entonces lo sentí, ese pequeño dolor se convirtió en algo más cálido. No porque lo curara todo, sino porque alguien de la siguiente generación, había visto la verdad y la había guardado con cuidado. No vino por dinero. No vino a negociar. Vino con pan de plátano y sinceridad. Y eso significó más para mi alma que todos los diamantes que le había regalado a lo largo de los años. Siempre me hiciste sentir que pertenecía a este lugar. Añadió en voz baja. Como si no fuera solo una niña sentada a la mesa. Me hiciste un hueco. Y así había sido. Pero no se trataba solo de la disposición de la mesa o de los asientos. Se trataba del tipo de amor que se fija en los detalles, que incluye y que recuerda. Antes de que se marchara, le puse una bufanda alrededor de los hombros. No era nueva. No era de diseño. Era mía. Me abrazó con fuerza y me susurró: «No quiero ser como ellos». Y en ese momento supe que el legado que había transmitido no había sido en vano. No del todo. Simplemente había echado raíces en otro lugar, más tranquilo, más profundo, más duradero. En una niña que observaba más de lo que hablaba y que acudía no para recibir, sino para devolver con la única moneda que importa, la presencia. Ella lo había entendido. Y eso era suficiente. Después de que Ava se marchara, me senté junto a la ventana, observando cómo sus huellas desaparecían en la nieve recién caída. Había algo sagrado en el silencio que siguió. Ningún pitido de chats grupales, ninguna llamada pasivo-agresiva disfrazada de obligación. Solo paz. Pensé en todos los años que había dicho que sí. Sí a las exigencias. Sí a los traslados apresurados. Sí a las expectativas cargadas de culpa disfrazadas de amor. Pero este año, el mejor regalo que hice no estaba envuelto ni tenía un cable. Era el poder silencioso de decir no. No a que me dejaran fuera y aún así se esperara que yo financiara la alegría. No a sonreír con desdén. No a fingir que el maltrato no me hacía daño. No era amargura. Era claridad. Decir no me hizo cruel, me hizo completa. Me dio espacio para ver quién aparecía cuando dejaba de dar. Y en ese espacio, encontré algo mejor que la aprobación. Me encontré a mí misma. La visita de Ava me recordó que el amor, cuando es verdadero, encuentra su camino sin necesidad de un extracto bancario. Y decir no cerró una puerta. Abrió una nueva, una en la que había espacio para la paz. Así que mantuve las luces bajas, encendí una última vela y sonreí. No por obligación. Sino porque el no, finalmente había dejado espacio para el sí. Dirán que he cambiado. Que me he vuelto fría. Distante. Que he usado el dinero para demostrar algo. Que lo digan. Que susurren su versión de los hechos en las mesas a las que no me invitan. Porque la verdad es más simple que eso. No era amargura. Eran límites. Y los límites,
Una vez establecidos, no requieren un comunicado de prensa. Solo una consistencia silenciosa. No dejé de quererlos. Dejé de sangrar por personas que nunca se dieron cuenta de que me habían herido. Dejé de aplaudir actuaciones en las que nunca me incluían en los créditos. Dejé de fingir que el acceso a mí no tenía ningún coste. Nunca les dije no, porque pensaba que el amor significaba un sí, ilimitado. Y les vi crecer con el derecho a un amor que nunca pedí que me devolvieran, solo que respetaran. Estas Navidades, no me fui enfadada. No grité. No supliqué que me incluyeran. Simplemente di un paso atrás. Dejé que el silencio hablara donde mi voz siempre había sido ahogada. Y en ese silencio, redescubrí mi valor. Si se ponen en contacto conmigo el año que viene, será en nuevos términos. No basados en la culpa, la herencia o el rendimiento. Sino en la verdad. Porque la mujer que conocían, la que daba sin parar, sigue aquí. Pero ahora da con sabiduría. Y nunca aparece donde no la invitan. Este fue el año en que me elegí a mí misma. El año en que aprendí que la paz se siente mejor que la unión forzada. Que el amor sin límites se convierte en explotación. Y que una Navidad tranquila no es vacía, es sagrada. Siempre seré su madre. Pero, ante todo, soy una mujer. Una que finalmente dejó de pedir que la vieran. Y comenzó a vivir como ya es. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si te ha llegado, no te la guardes para ti. Quizá alguien más necesite escucharla. Descubre otro viaje real haciendo clic a la izquierda y suscríbete para no perderte las próximas historias.